¿Alguna vez nos detuvimos a pensar en lo rápido que pasa la vida? Un día miramos fotos viejas y nos sorprende cuánto cambió todo. Los que estaban ya no están, los que eran niños ahora son adultos, y nosotros también vamos dejando huellas que pronto se borran. Eclesiastés nos plantea esta misma pregunta en el versículo 3 con la siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene todo nuestro esfuerzo? Y así nos damos cuenta que generaciones van y vienen, pero la tierra permanece, como dice el versículo 4. El término Coelet, que significa predicador, nos muestra que muchas veces vivimos corriendo detrás de cosas que se desvanecen como el humo. Pero lejos de desanimarnos, este mensaje quiere despertarnos. Nos hace ver que no nacimos para correr tras el viento, sino para descubrir la pieza que le da verdadero sentido a nuestra vida, Dios, el dador de todo. Por eso, en esta semana, al investigar y estudiar la Biblia y pedir la guía de nuestro amoroso Padre Celestial, vamos a reflexionar sobre Eclesiastés 1, versículo 2, y descubriremos cómo las cosas que parecen vacías o sin sentido pueden transformarse en experiencias llenas de propósito y significado cuando miramos más allá de lo que nos rodea en nuestra vida diaria o está debajo del sol. Dice el versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Comencemos con el análisis del contexto del capítulo 1. El libro comienza con una pregunta fundamental en el versículo 3. ¿Qué sentido tiene todo el esfuerzo y la lucha de nuestra vida? En los versículos 4 al 11, el predicador nos invita a observar: las generaciones vienen y se van, el sol sale y se pone, el viento gira sin descanso, los ríos corren al mar y el mar nunca se llena. Todo parece un ciclo que es interminable. Es como mirar el mar: cada ola que rompe en la playa parece nueva, pero en realidad repite siempre el mismo movimiento. ¿Pero no ocurre lo mismo con nuestra vida? Trabajamos, luchamos, amamos, pero al final se repiten los mismos patrones. Salomón no quiere desanimarnos, sino enseñarnos humildad. Nos dice de una manera: no todo depende de tu esfuerzo. No cargues con la ilusión de que lo vas a cambiar todo para siempre, porque somos como una ola en el océano, únicos en nuestro momento, pero parte de un ciclo mayor. Y la paz está en justamente aceptar esa realidad. Después, en los versículos 12 al 18, nos habla de su experiencia personal. Él tuvo riquezas, poder y más sabiduría que nadie. Se propuso comprenderlo todo, y lo logró. Pero al mirar atrás, concluyó: con mucha sabiduría hay mucho dolor, y todo es correr tras el viento. ¿Por qué? Porque aunque la sabiduría es mejor que la insensatez, no puede responder al porqué último de las cosas, ni puede quitar el sufrimiento. Saber más no siempre trae paz, a veces solo aumenta la frustración. Por eso, los versículos 2 y 14 son como columnas que sostienen todo el capítulo. El versículo 2, vanidad de vanidades, describe el problema. Y el versículo 14, todo es correr tras el viento, describe la sensación de vacío. Es como tratar de armar un rompecabezas con piezas faltantes. Salomón intentó completarlo con esfuerzo humano, logros y sabiduría. Pero al final, la imagen quedaba incompleta. ¿Qué pieza faltaba? Jehová Dios. La vida no es vacía en sí misma. Se vuelve vacía cuando intentamos vivirla sin incluir al dador. Más adelante, el libro de Eclesiastés nos muestra la solución: disfrutar de lo simple como comer, trabajar, amar, no como fines en sí mismos, sino como regalos que vienen de Jehová Dios. Solo cuando reconocemos al dador, la vida cobra sentido y plenitud. Entonces, el mensaje de Eclesiastés 1 es claro y directo. Si intentamos vivir solo debajo del sol, todo es vanidad. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, cada cosa,
grande o pequeña, se transforma en un regalo lleno de propósito. Ahora hagamos un análisis del significado de las palabras del versículo, haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué significa la palabra vanidad en hebreo? En hebreo el término es hebel. Literalmente significa vapor, aliento, humo. Algo que aparece un instante y desaparece enseguida. No es solo orgullo vacío como solemos usar, o entienden algunos hoy la palabra vanidad, sino que es lo fugaz, inconsistente y pasajero. Para entenderlo mejor imaginemos que en un día de mucho frío exhalamos, y vemos vuestro aliento por un segundo, y al instante se desvanece en el aire. O pensemos en el humo de una fogata, por más que suba, al rato ya no está. Esa es la idea central del término hebel, vanidad en hebreo. No se refiere principalmente a una persona presumida o engreída aunque puede incluirla, sino a todo aquello que es efímero, que dura muy poco, que es inconsistente, no tiene solidez y no se puede agarrar, que es pasajero, como un suspiro, que aparece y desaparece. Así que el libro de Eclesiastés en la Biblia usa esta palabra una y otra vez, vanidad de vanidades, todo es vanidad, para decirnos que muchas de las cosas a las que les damos tanta importancia en la vida, como el dinero, el éxito, el placer, el poder, son en el gran contexto de la vida, todo es tan efímero, como un suspiro o una nube de vapor que se desvanece en el aire. Así que la palabra hebel, vanidad, es un concepto mucho más profundo y poético que la simple vanidad de ser presumido. Otra pregunta. ¿Por qué repite vanidad de vanidades? Es una forma hebrea de expresar un superlativo, es como decir el colmo de la vanidad o la máxima expresión de lo vacío. Así como en Cantar de los Cantares significa el mejor de los cantares, aquí es lo más vacío de lo vacío. Podemos pensar en lo siguiente para entenderlo mejor. En hebreo, para decir que algo es lo máximo, no usaban palabras como muy o súper. En su lugar, repetían la palabra. Cantar de los Cantares no es solo una canción, es el mejor de los cantares, la más hermosa de todas. Rey de Reyes no es solo un rey, es el rey máximo, el que está por encima de todos los reyes. Y siguiendo con esa misma lógica, vanidad de vanidades significa: no solo es algo vano o pasajero, es lo más vano y pasajero que existe. Es como si el autor en Eclesiastés quisiera dejar claro desde el principio, con todas las letras, su punto más importante. ¿Qué nos quiere transmitir el término Coelet? ¿Qué significa predicador con esta expresión? Que todo lo humano, logros, placeres, riquezas y sabiduría pero sin Dios, es como un suspiro en el aire. Es como si el predicador nos tomara del hombro y nos señalara todo el ajetreo del mundo y nos dijera con un suspiro: mira, todo este esfuerzo que hacemos por acumular cosas, por ser los más sabios, por trabajar sin parar para tener más, al final, es como correr detrás del viento. No nos está diciendo que la vida no valga la pena, ni que no disfrutemos de un logro o de un momento de felicidad. Lo que quiere que entendamos es que, por sí solos, estas cosas no llenan el alma de una persona para siempre. Son como una nube que se disipa, bonita por un instante, pero que no podemos agarrar y guardar. La clave de esto está en disfrutar el recorrido, apreciar el simple hecho de comer, de trabajar con nuestras manos, de la compañía de quien amamos y queremos. Pero sin creer que eso nos va a dar un sentido último y permanente. Eso solo lo puede dar algo más grande que todo esto: Dios. ¿Qué significa la frase debajo del sol? En hebreo se dice Tajat Hachemes. Literalmente quiere decir debajo del sol. Esta expresión aparece unas 29 veces en Eclesiastés y es clave para entender el libro. Lo que el autor quiere transmitir con esa frase es la vida en este mundo, vista solo desde una perspectiva humana, sin contar con la eternidad, ni con Dios.
De ahí que el término debajo del sol es como ponerse unas gafas que solo nos dejan ver la realidad inmediata, la que se puede tocar, medir y explicar con la lógica humana. Es observar la vida con una perspectiva limitada a lo de la tierra, solo lo que ocurre en este mundo. A lo visible, solo lo que se puede comprobar con los sentidos. A lo temporal, solo el aquí y el ahora, sin considerar que hay antes o después de nuestra existencia. En hebreo se dice Tajat Hachemes. Literalmente quiere decir debajo del sol. Esta expresión aparece unas 29 veces en Eclesiastés y es clave para entender el libro. Lo que el autor quiere transmitir con esa frase es la vida en este mundo, vista solo desde una perspectiva humana, sin contar con la eternidad, ni con Dios. De ahí que el término debajo del sol es como ponerse unas gafas que solo nos dejan ver la realidad inmediata, la que se puede tocar, medir y explicar con la lógica humana. Es observar la vida con una perspectiva limitada a lo de la tierra, solo lo que ocurre en este mundo. A lo visible, solo lo que se puede comprobar con los sentidos. A lo temporal, solo el aquí y el ahora, sin considerar que hay antes o después de nuestra existencia. ¿Por qué es tan importante esta expresión? Porque el predicador, término Coelet, es como que se pone exactamente esas gafas para hacer un experimento. Él mismo dice, vamos a analizar la vida usando solo esta lógica, debajo del sol, a ver qué conclusión sacamos. Y su conclusión, como ya vimos, es vanidad de vanidades según el versículo 2. De ahí que cuando solo miramos la vida desde nuestra perspectiva humana, todo nuestro esfuerzo, nuestra sabiduría, nuestros placeres y nuestras riquezas pueden parecer efímeros, carentes de sentido y, a veces, incluso injustos. Porque cuando solo nos enfocamos en nuestra vida aquí, perdemos de vista lo que es verdaderamente eterno, lo que trasciende nuestra existencia humana, y lo más importante, perdemos de vista a Jehová Dios, quien es la fuente de todo sentido y propósito. En resumen, debajo del sol es la vida vista en un modo solo material, sin fe, ni esperanza en algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué añade el autor al decir la frase Reut Ruah? ¿Qué significa es correr tras el viento? En hebreo la frase significa literalmente alimentarse o pastorear el viento. Es una imagen poética de algo imposible de atrapar o controlar. El autor usa esta imagen para explicar cómo nos desgastamos persiguiendo cosas que, al final, no podemos controlar ni poseer de verdad. Es como querer tener más y más dinero para sentirnos seguros, pero la seguridad total nunca llega. Como buscar fama y reconocimiento para sentir que nuestra vida importa, pero la fama es cambiante y se desvanece. Como esforzarnos por controlar todo en nuestra vida, pero la vida siempre nos sorprende con cosas inesperadas. De manera que correr tras el viento es la imagen perfecta de la frustración. Es un esfuerzo agotador que, por su propia naturaleza, no puede tener un resultado satisfactorio. Nos deja sin aliento y con la misma sensación de vacío con la que empezamos. Es la consecuencia lógica de vivir solo debajo del sol. Si solo corremos detrás de cosas materiales referido a las cosas del hoy y las cosas pasajeras, nuestro esfuerzo será tan en vano como intentar pastorear el viento. Ahora veamos cómo se relaciona el versículo 4 con el resto del Antiguo Testamento. Cuando leemos este versículo 4 de Eclesiastés, sentimos que Coelet, el predicador, nos está recordando una verdad que a veces olvidamos. La palabra hebrea que usa para generación es dor, que no solo significa un grupo de personas, sino también una época, un ciclo de vida. Con esto se nos muestra la fragilidad del ser humano, nosotros vamos y venimos, las generaciones se suceden una tras otra, pero ninguna permanece para siempre. En contraste, el texto dice que la tierra permanece para siempre.
La palabra usada es eretz, que se refiere a la tierra firme, al mundo creado. Aquí surge un dilema profundo. ¿Cómo puede ser que la creación material parezca más estable que el ser humano, que fue hecho a imagen de Dios? Y si miramos el resto de las escrituras hebreas, vemos que esta idea se repite una y otra vez. En Salmos 90 versículo 10 dice: Nuestra vida llega hasta los 70 años, o hasta los 80 si alguien tiene una fortaleza especial. Pero esos años están llenos de dificultades y penas, pasan rápido, y desaparecemos. Y en Isaías 40 versículo 6 al 8 dice: Las personas son como hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. De nuevo, aquí aparece el mismo contraste: nosotros somos pasajeros como la hierba, pero hay algo que permanece, ya sea la tierra o la palabra de Dios. La Biblia también muestra el ciclo de las generaciones. En Génesis 5, al leer las genealogías, vemos esa frase repetida: y murió, y murió. Y el Salmo 49 versículos 10 al 12 dice: El hombre ve que hasta los sabios mueren, el insensato y el irrazonable desaparecen por igual y tienen que dejarles a otros su fortuna. En su interior, desean que sus casas duren para siempre, sus tiendas, generación tras generación. Les han puesto su nombre a sus propiedades. Pero el hombre, por muchos honores que reciba, no se mantendrá con vida, no es mejor que los animales, que mueren. Podemos ver que tanto el sabio como el insensato mueren y dejan sus riquezas a otros. Exactamente lo que el predicador observaba: el hombre pasa, la historia se repite, pero la tierra sigue. Además, encontramos textos que nos hablan de la permanencia de la creación. Por ejemplo, el Salmo 104 versículo 5 afirma: Él ha establecido la tierra sobre sus cimientos, nunca jamás se la moverá de su lugar. Y en Génesis 8:22 Jehová asegura: De ahora en adelante, en la tierra siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Todo esto refuerza la observación que hace Eclesiastés: nosotros, como generaciones, somos frágiles y pasajeros, pero la tierra permanece. Ahora bien, no se trata de que la Biblia nos deje en un callejón sin salida. Aunque resalta lo efímero de nuestra vida, también nos abre una puerta de esperanza. Los profetas hablaron de un futuro donde la creación misma será restaurada a su belleza original, liberada de la corrupción y el sufrimiento, y restaurada a su estado original de perfección, como lo describe en Isaías 65, versículo 17, que dice: Dios dijo: llénense de alegría, porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado, y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén, será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. Podemos ver que Jehová Dios promete nuevos cielos y nueva tierra, dando más detalles aún en los versículos siguientes. De ahí que este versículo nos hace reflexionar sobre dos realidades. Nosotros, los seres humanos, somos vulnerables, con una existencia efímera, y nuestras generaciones van y vienen como las olas del mar. La tierra y el orden natural del universo parecen estables y duraderos. Pero el contraste no es para desanimarnos, sino para recordarnos que si vivimos solo debajo del sol, es decir, ver la vida solo de manera material, sin fe y sin Dios, nuestra existencia parecerá vacía y fugaz. En cambio, si miramos a Dios y a sus promesas, entendemos que nuestra vida sí tiene sentido, porque lo que permanece para siempre no es solo la tierra, sino la palabra y los propósitos de nuestro amoroso Creador. Ahora veamos cómo se relaciona el versículo de Proverbios con las escrituras cristianas. El predicador nos dice en el versículo 4, una generación va, y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre.
Con esto nos recuerda que el ser humano es pasajero, que las generaciones se suceden unas a otras, mientras que la tierra sigue en pie. Cuando miramos esta reflexión desde toda la Biblia, descubrimos cómo se conecta con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Veamos la primera relación, la brevedad de la vida humana. Coelet describe la existencia como hebel, un término hebreo que significa vapor, humo, aliento breve. Nuestra vida es frágil, efímera, casi intangible. De ahí que el apóstol Santiago lo confirma al decir en Santiago 4:14. Cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana. Porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Podemos ver la misma idea, no somos eternos en esta tierra. Somos momentáneos. Con esto podríamos también recordar Salmo 90 verso 10, donde Moisés dice: Nuestra vida llega hasta los 70 años, o hasta los 80 si alguien tiene una fortaleza especial. Pero esos años están llenos de dificultades y penas, pasan rápido, y desaparecemos. Podemos ver que Moisés reconoce que los días de nuestra vida son 70 años, y con todo, su orgullo es, solo trabajo y vanidad, término hebel. La segunda relación con las escrituras cristianas es la permanencia frente a lo pasajero. Eclesiastés notó que la tierra parecía más firme que nosotros. Pero Jesús va más allá y dice en Mateo 24 verso 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Esto nos muestra que incluso las cosas que parecen más estables y permanentes como los cielos y la tierra, también están sujetos a cambios y transición. Pero hay algo que permanece inmutable y eterno para siempre, son las palabras y las promesas de Dios. Podríamos reforzar esto con Isaías 40 verso 8 que dice: La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La tercera relación con las escrituras cristianas es el ciclo de las generaciones y la esperanza en Cristo. Hebreos 9 versículo 27 nos recuerda: Y tal como es inevitable que los hombres mueran una sola vez, pero que después de esto reciban un juicio. Este es el mismo ciclo que el término Coelet observaba: nacer, vivir y morir. Ninguna generación escapa a esta realidad. Pero el versículo siguiente añade la esperanza en el versículo 28 del mismo capítulo 9. También el Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchas personas. En otras palabras, nos dice que la muerte ya no tiene la última palabra, gracias a la acción que realizó Cristo. El ciclo de la muerte se transforma en una puerta hacia la vida eterna para aquellos que creen y ejercen fe en Él. La cuarta relación con las escrituras cristianas es la creación y su renovación. Pablo en Romanos 8, versículo 20 al 21 dice: Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Podemos ver que Pablo afirma que la creación fue sujeta a vanidad, es decir, a un aliento breve, como el vapor, y esa palabra vanidad recuerda al término hebel de Eclesiastés. La misma creación gime y espera a ser liberada de la corrupción. Así, no solo el hombre es frágil, sino que el mundo entero está marcado por esa caducidad. Sin embargo, hay una esperanza brillante: cuando los hijos de Dios sean restaurados, la creación también será renovada y liberada de su decadencia. También podemos sumar a esto lo que dice Apocalipsis 21 versículo 1. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Podemos ver que esa es la meta de toda la historia. La quinta relación con las escrituras cristianas es la verdadera permanencia. Pedro lo resume en 1 de Pedro 1, 24 y 25, citando Isaías 40. Porque todos los seres humanos son como la hierba, y toda su gloria es como una flor del campo.
La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Pues bien, esta palabra son las buenas noticias que se les han anunciado. La verdadera eternidad no se encuentra en la sucesión de generaciones, ni en la aparente solidez de la tierra. Se encuentra en Cristo, en el mensaje eterno de las buenas noticias que permanece inalterable y vivo para siempre. Ahora veamos un ejemplo bíblico. Cuando leemos las palabras de Eclesiastés 1, 2, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entendemos que el predicador nos quiere mostrar lo frágil y pasajero que puede ser nuestra vida humana cuando solo la miramos desde abajo, debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios. Y para ilustrar esta realidad, pensemos en las palabras de Jesús en Lucas 12, versículo 16 al 21. Jesús habló de un hombre que había tenido una gran cosecha. Estaba tan satisfecho con lo que había logrado que pensaba derribar sus graneros para hacer otros más grandes, guardar allí todo lo que tenía y luego decirse a sí mismo, descansa, come, bebe y disfruta la vida. A simple vista parecía un hombre exitoso, alguien que había alcanzado lo que muchos sueñan. Pero Jesús dice que Dios le habló de manera directa, insensato. Esta misma noche te reclamarán la vida, y lo que preparaste, ¿de quién será? El problema de este hombre no fue tener bienes, ni disfrutar del fruto de su esfuerzo. Lo que estaba mal fue que en todos sus planes no tomó en cuenta a Jehová Dios. Puso su confianza total en lo material, y se olvidó de lo más importante, vivir en armonía con su Creador. Al poner estos dos textos juntos, podemos entender lo que quiere transmitir Eclesiastés. Todo esfuerzo humano, por más grande que parezca, si está desconectado de Dios, termina siendo vacío, un soplo que se esfuma. Es vanidad de vanidades. El hombre de la parábola había logrado mucho, pero en realidad no tenía nada seguro porque había dejado fuera a Dios de su vida. Y esa es una lección para nosotros hoy. No se trata de vivir con pesimismo, ni de pensar que está mal poseer cosas materiales. Lo que la Biblia nos muestra es que todo lo que hagamos y todo lo que tengamos solo tendrá verdadero sentido si lo conectamos con Dios y con su propósito. Esa es la manera de llenar de valor y significado nuestra existencia. De manera similar, hoy también hay ejemplos de este mismo espíritu. Pensemos por un momento en un cristiano que dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar horas extras para comprarse el último celular, un auto nuevo, o mejorar su casa. No hay nada malo en querer progresar, pero si ese deseo lo lleva a descuidar su relación con Dios, como la oración, su estudio personal de la Biblia, el reunirse con la congregación o incluso el tiempo con su familia, todo ese esfuerzo termina siendo vacío. Como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Las cosas materiales pueden disfrutarse, pero no tienen un valor eterno ni espiritual. Pensemos ahora en alguien que no cree en Dios y dedica su vida a alcanzar fama, dinero o reconocimiento en las redes sociales. Quizá logre miles de seguidores y reciba aplausos, pero en el fondo sigue sintiendo un vacío. ¿Por qué? Porque cuando apaga el celular, o se queda solo con sus pensamientos, descubre que nada de eso llena su interior. Como el predicador observó hace miles de años, todo lo que se busca solo debajo del sol, sin mirar a Dios, es pasajero, es como el humo que se disipa. Por eso, Eclesiastés no nos invita al pesimismo, sino a abrir los ojos. Tanto a el que cree, como al que no, a que pueden caer en la trampa de llenar la vida solo con cosas materiales o logros humanos. Pero la enseñanza bíblica es precisa al respecto: cuando Dios está fuera de la ecuación, todo pierde su sentido real. En cambio, cuando ponemos a Dios en el centro, incluso lo más pequeño, nuestro trabajo, nuestra familia, un logro personal, cobra un valor eterno. En conclusión, el predicador nos mostró que sin Dios, la vida parece un ciclo vacío, generaciones que van, generaciones que vienen, y todo se desvanece como vapor.
Pero las buenas noticias nos dan la respuesta que predicador mismo anhelaba: Cristo vino a romper ese ciclo de vacío y muerte. Sí, somos pasajeros, pero Jesús dijo en Juan 11 verso 25: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Él, nuestra vida no termina en la nada, sino en tener una esperanza. Sí, la tierra parece firme, pero Jesús prometió algo aún mayor en Revelación 21:1: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Un futuro donde el dolor, la muerte y la vanidad no tendrán lugar. Así que no estamos corriendo tras el viento. Estamos corriendo hacia un reino que no se puede sacudir, hacia una vida que nunca se acaba, hacia un propósito eterno que es asegurado por Cristo. Y aunque nuestra generación pase, el reino de Jehová Dios permanece para siempre. Esa es nuestra verdadera esperanza, y es la que da sentido a cada día que vivimos hoy. Fin del análisis.